Semiología de los miembros inferiores. Luego de una adecuada inspección al paciente en cuanto a su actitud, observar cómo está ingresando, cómo camina, cómo se levanta, cómo se siente el paciente. También observar la calidad de la piel, el grosor de los músculos. Pasamos a palpación para valorar arcos de movilidad, cualquier tipo de lesión o impotencia funcional de cualquier miembro inferior. Antes realizamos la medida de los miembros inferiores comparando siempre si tienen el mismo tamaño. Para eso utilizamos la cinta métrica y empezamos con la medida real desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde del malleolo medial, siempre comparando entre ambos miembros, y la medida aparente que va desde el ombligo hasta el malleolo medial y comparando también ambos miembros, ¿no? Otra maniobra para comparar el tamaño de los miembros es la maniobra de Gagliassy, que se utiliza más en niños. Con las piernas flexionadas, flexionamos las rodillas, los tobillos juntos, y al comparar el nivel de las rodillas, una está más abajo o superior a otra, ¿no? En este caso es una medida normal de los miembros inferiores. Para evaluar la cadera, en este caso al psoas ilíaco, realizamos la maniobra de Faber-Patrick. Paciente en decúbito dorsal, y consiste en que flexionamos la cadera, abducimos y rotamos externamente, colocando el talón en la rodilla contralateral del miembro anular. Estabilizamos la cadera y al ejercer presión, la paciente refiere dolor en la cara anterior de la ingle y que nos puede indicar una lesión en el tendón del psoas ilíaco. Otra de las maniobras es la maniobra de la Segue, que nos ayuda a identificar inflamación o dolor o alteraciones en el trayecto del nervio ciático mayor, que consiste en paciente en decúbito dorsal. Elevamos el miembro inferior a alrededor de unos 30 grados. Y si la paciente refiere dolor, puede ocurrir una lesión en el trayecto del nervio ciático mayor. Incluso podemos elevar hasta 45 grados, que ya nos habla de una lesión más central, más superior. Continuamos con la maniobra de Thomas. Esta maniobra nos ayuda a identificar dolor en la columna lumbar, más que todo en mujeres, y consiste en que el paciente está en decúbito dorsal, hiperflexionamos la cadera y también hiperflexionamos la rodilla, estabilizamos y el miembro contralateral va a sufrir una flexión. La cadera va a sufrir una flexión y la paciente refiere dolor. También podemos poner la mano debajo de la cintura lumbar y de igual manera la paciente va a referir dolor y el miembro contralateral se va a flexionar, Continuamos con la maniobra de Over, la cual nos ayuda a evaluar la banda iliotibial y músculos de la fascia lata. Tenemos al paciente en decúbito lateral con las rodillas flexionadas y unidas, y sostenemos la pierna estabilizando la pelvis, abduciendo la cadera, cosa que la banda iliotibial esté en relación al trocánter mayor, ¿no? Ahora, si yo suelto la mano, el paciente aduce normalmente y vuelve a su estado inicial. Pero en casos de contractura de la banda iliotibial, al soltar la mano al paciente le cuesta volver
a su estado inicial o aducir la cadera. Luego de hacer maniobras para evaluar la cadera, pasamos a maniobras para evaluar la articulación de la rodilla. Podemos empezar con el signo del cepillo, que consiste en el paciente en decúbito dorsal y con las manos, con los dedos, abrazamos la rótula para realizar movimientos laterales de izquierda a derecha, como movimientos cefálico-caudales de arriba hacia abajo. Esto para evaluar si el paciente refiere dolor al realizar la maniobra, como ocurre en la enfermedad de la artrosis. En este caso, la paciente no refiere dolor. Seguimos con la exploración de la rodilla. Para descartar algún tipo de derrame de líquido o presencia de líquido en la articulación de la rodilla, procedemos a, el paciente, está en decúbito dorsal, sujetamos con una mano la rótula y con la otra mano, con un dedo, presionamos la rótula. Y al dejar de presionar, en caso de derrame articular, podemos sentir cómo rebota la rótula, ¿no?, por presencia de líquido. En este caso nos rebota. Aquí igual sujetamos la rótula, con un dedo presionamos y no se siente el rebote de la rótula por presencia de líquido. Para evaluar la estabilidad de los ligamentos colaterales de la rodilla, realizamos la maniobra de bostezo, que consiste en tener al paciente en decúbito dorsal. Con una mano sujetamos la parte externa de la rodilla y con otra mano la parte medial del tobillo. Y realizamos un movimiento de valgo forzado en la rodilla, tratando de llevar la pierna hacia afuera. Si existe rotura del ligamento colateral medial, va a presentar una hendidura en esta zona. En este caso, no presenta hendidura. Ahora, para valorar el ligamento colateral externo, de manera contraria, la mano en la zona interna de la rodilla y la otra mano en la parte externa del tobillo. Ahora realizamos un varo forzado en la rodilla y tratando de llevar la pierna hacia adentro. Igual, si existe rotura en el ligamento colateral externo, en esta zona habrá una hendidura. Para valorar al ligamento cruzado anterior, realizamos la maniobra de Lachman, que consiste en tener al paciente en decúbito dorsal, flexionamos la rodilla a 30 grados y con una mano estabilizamos el fémur, con la otra sujetamos la tibia cerca de la línea articular para traccionar la tibia anteriormente. Traccionamos y en lesiones del ligamento cruzado anterior vamos a observar cómo la tibia puede salirse de su fijación, ¿no? Y comparamos con el otro miembro, flexionamos la rodilla a 30 grados, sujetamos el fémur, sostenemos la tibia por la línea articular y traccionamos o realizamos movimientos de cizallamiento. En este caso no hay mayor traslocación tibial. Podemos descartar lesión del ligamento colateral cruzado anterior. Para seguir evaluando a los ligamentos cruzados anterior o posterior, tenemos la maniobra del cajón, que consiste en tener al paciente en decúbito dorsal con la rodilla flexionada en 90 grados. El médico se sienta sobre el pie para estabilizarlo y con los pulgares fijamos las ventanas meniscales y realizamos movimientos de tracción anterior. Esto para evaluar el ligamento cruzado anterior. Si existe rotura de la rodilla sufre un desplazamiento de su lugar, ¿no? Puede sobresalir. Ahora, para evaluar el ligamento cruzado posterior, es lo contrario. Es como cerrar un cajón. Realizamos movimiento de empuje. Y en este caso la rodilla igual puede sufrir un desplazamiento posterior, ¿no? Si existe rotura de este ligamento.
Para seguir valorando al ligamento cruzado posterior, tenemos a la maniobra del Ellis test o cajón posterior, que consiste en tener al paciente en decúbito dorsal. Con una mano posicionamos debajo de la tuberosidad anterior tibial y con otra realizamos movimientos de contracción forzada en el fémur. Ocurre lo que es el movimiento de fulcro, la conexión del fémur con el pie. Quiere decir que el ligamento cruzado posterior se encuentra estable. En caso de rotura, al realizar movimientos de contracción fuerte, el pie no realiza movimiento, se queda estático, tanto la pierna como el pie. Continuando la valoración del ligamento cruzado posterior, tenemos la maniobra de Rite. Consiste en flexionar las rodillas 30 grados y al paso de 5 minutos vamos a observar cómo la pierna sufre un deslizamiento posterior, ¿no? O sea, la traslocación tibial va a ser más posterior y esta zona se va a ir hundiendo por rotura del ligamento cruzado posterior. Otra maniobra similar es la maniobra de Houghton, que consiste en elevar los miembros 30 grados extendidas, la rodilla extendida, y al paso de 5 minutos esta zona, la zona posterior y la pierna va a sufrir un deslizamiento posterior, ¿no? Y otra maniobra similar consiste en flexionar las rodillas y elevarlas. De igual manera, la pierna va a tener un deslizamiento posterior en relación al fémur por una rotura del ligamento colateral, cruzado posterior. Luego de evaluar los ligamentos tanto colaterales como cruzado anterior y posterior, pasamos a evaluar a la estabilidad de los meniscos. Para eso realizamos la maniobra de Braga, que consiste en tener al paciente en decúbito dorsal y flexionamos la rodilla a 90 grados. Con una mano sujetamos al tobillo, con otra estabilizamos la rodilla. En el tobillo realizamos rotación externa e interna del pie. En la rotación interna del pie vamos a evaluar si la paciente refiere dolor, quiere decir que hay lesión en el menisco externo. Si realizamos rotación externa y la paciente refiere dolor, existe lesión en el menisco medial. Otra maniobra para valorar lesión en los meniscos es la maniobra de McMurray, donde tenemos al paciente en decúbito dorsal. Realizamos una hiperflexión de la rodilla y sujetando el tobillo y la rodilla realizamos un valgo forzado y una rotación externa. Si al momento de realizar la maniobra refiere dolor en esta maniobra, quiere decir que el menisco medial está lesionado. Ahora, para evaluar el menisco lateral, realizamos lo contrario: hiperflexión y varo forzado y rotación interna, para evaluar si hay desgarro meniscal. Para seguir valorando a los meniscos, vamos a continuar con la maniobra de Apley, que consiste en tener al paciente en decúbito ventral con la rodilla flexionada en 90 grados. Con la mano sujetamos al talón y el pie y realizamos movimientos de rotación externa para evaluar al menisco medial y rotación interna para evaluar al menisco lateral. Si existe dolor al realizar esta maniobra, quiere decir que hay posible desgarro meniscal. En el miembro inferior también se realizan maniobras para evaluar posibles patologías vasculares como la trombosis venosa profunda, y para eso realizamos la maniobra de Homans, que consiste en elevar la pierna, el miembro inferior, sujetando el talón. Realizamos movimientos de dorsiflexión del pie rápidos. El paciente va a referir dolor en la zona de los gastrocnemios por presencia del coágulo.
en la trombosis venosa profunda. La otra maniobra también es la maniobra de Hollow, que consiste igual en levantar el miembro inferior y realizar movimientos bruscos de contracción. Palpar los gastrocnemios para que en presencia del coágulo el paciente refiera dolor por el choque del coágulo con las paredes. El miembro inferior, otra maniobra importante, por ejemplo, para describir roturas del tendón de Aquiles, es la maniobra de Thompson, que consiste en paciente en decúbito ventral, la rodilla flexionada a 90 grados, la mano por debajo del pie y con la otra mano presionamos los músculos gastrocnemios. Notamos que ocurre una extensión del pie, porque el ligamento, el tendón de Aquiles está indemne. En caso existiera rotura del tendón de Aquiles, el pie no realizaría este movimiento, esta extensión. Del otro miembro de igual manera, apoyamos en 90 grados el pie sobre la mano y presionamos los gastrocnemios. Existe el tendón de Aquiles indemne. Para evaluar el tobillo podemos realizar lo que es el peloteo astragalino, que son movimientos de cizallamiento sujetando la pierna y el tobillo entre ellos, o como la maniobra del cajón anterior. Si escuchamos chasquidos o un juego entre ellos, tenemos que descartar posible lesión de los ligamentos peroneos astragalinos, ¿no? De igual manera, en el otro miembro realizamos movimientos de cizallamiento o cajón anterior en el tobillo, sujetando la pierna y el tobillo, descartando posibles lesiones de los ligamentos peroneos astragalinos. Una importante evaluación a realizar es la funcionalidad de los peroneos largo y corto para la estabilidad lateral de la pierna, ¿no? Entonces los evaluamos de esta manera. Estabilizamos la pierna y aducimos el pie. Dejamos el pie en esa posición. Pongo mi mano en el lado lateral y le pido al paciente que empuje mi mano al lado izquierdo, al lado lateral. Eso. Vuelve a aducir de nuevo. Empuje mi mano, por favor. Eso. Con esto analizamos, evaluamos la estabilidad de los peroneos largo y corto del lado lateral. En caso de que la paciente refiera dolor o no pueda realizarlo de correcta manera, por favor doble mi mano. Puede haber una tendinitis de los peroneos.